que nos pegó mucho. No fue el año más lindo y a ese 2020 lo siguió un 2021 que, vamos a decir, fue un poco más lindo que el 2020, pero no terminó de ser hermoso tampoco. Renegamos un poco, sufrimos un poco y el año siguiente, el que estamos viviendo, parece que va en la misma línea de seguir renegando, seguir viendo todos los días qué podemos hacer para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y de forma digna. La Biblia nos muestra a dos grupos de personas que tratan de hacer esto, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a tratar de sacar de las Escrituras estos dos tipos de personas que nos deja las Escrituras. Vamos a los Evangelios, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, mientras lo van buscando. Acá Jesús va a estar dando el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es toda una serie de enseñanzas de Jesús, en donde él lo que va a hacer es tratar de simplificar enseñanzas muy profundas, enseñanzas éticas, enseñanzas morales. Jesús, en el capítulo 6, va a arrancar por las bienaventuranzas, pero el pasaje que vamos a estar viendo nosotros ya está finalizando su sermón. Podemos ver, si hacemos un par de hojas más atrás, a partir del capítulo 5, habla de la ley, habla de la ira, habla del adulterio, del divorcio. Va a estar hablando del amor a los enemigos, de la limosna, de la oración, los tesoros que se pueden hacer en la tierra o en el cielo. Va a hablar de la riqueza, de la ansiedad. Va a dar una regla de oro para que podamos vivir en armonía. Y terminando en el versículo 24 en adelante es lo que me gustaría que leamos hoy día. Todas estas verdades espirituales, Jesús lo que estaba tratando de hacer era cambiar el paradigma de ese momento. Son enseñanzas que por costumbre los fariseos habían transgiversado. Son enseñanzas que habían tomado parte de lo que era la ley y después le habían agregado lo que a ellos les parecía mejor y lo habían cambiado a su modo de creer o de pensar que era mejor. Habían modificado las escrituras pensando de que era la mejor opción. Como suele decir Diego, pensaron que tuvieron una mejor idea que Dios. Y Jesús estaba volviéndolos otra vez a las Escrituras. O sea, eran verdades profundas que cambiaban radicalmente la forma en que ellos veían o conocían o creían que era vivir una vida religiosa o piadosa. Vamos a leer desde el 24 en adelante. Dice: a cualquiera que me oye estas palabras. Y acá hacemos una pausa. ¿Qué palabras? Todo el sermón del monte. Todo este sermón que empieza en el capítulo 5 y que para el oyente fue mucho más extenso que para nosotros leerlo. Jesús dice: al que oye todas estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero ésta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y azotaron esa casa, y ésta se vino abajo, y su ruina fue estrepitosa. Hasta aquí nomás. Lo primero que tenemos que hacer, como nos enseñan en la primaria, cuando leemos una historia, es ver qué cosa. Ajá. Claro, exactamente. Siempre hay una introducción, un nudo, un desenlace. En la introducción se va a dejar ver el contexto que se ve en la historia y se van a dejar ver todos los personajes. Acá tenemos, es bastante simple la historia, bastante acotada y sí, muy cortita. Pero tenemos dos personajes. Un personaje que dice que escucha y pone por obra y que se lo va a comparar con una persona prudente. En otra versión va a decir que es una persona sabia, una persona inteligente.
Entonces tenemos por un lado a una persona sabia, una persona inteligente, una persona prudente, y por otro lado tenemos otra persona que dice en esta versión que fue insensato, una palabra que nosotros usamos muy poco, pero en otras versiones nos deja palabras un poco más fáciles de entender, dice que es un necio, palabra que tampoco usamos mucho, pero si nos vamos a otra versión dice que era un tonto. Esa palabra sí la usamos un poco más. Entonces tenemos una persona prudente y tenemos una persona tonta. Y acá vamos a hacer un paréntesis en donde nos vamos a centrar, no por un ratito, vamos a dejar la historia de lado y nos vamos a centrar en estos dos tipos de personas. Y hay un libro que habla en su gran mayoría sobre las personas que son prudentes y las caracteriza y te dice cómo poder ser una persona prudente y cómo es una persona tonta. Así que los voy a invitar a hacer un pequeño paseo por Proverbios, en donde simplemente vamos a ver algunos puntos que nos dicen cómo se maneja o cómo piensa, en primer lugar, una persona prudente. Vamos a ir desde Proverbios 1 y vamos a ir adelantando. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces empezamos con una caracterización doble. Como dijimos, nos vamos a enfocar ahora solamente en la persona prudente. La persona prudente dice que en principio teme al Señor y que ese es el principio de su prudencia. No puede ser prudente si no teme al Señor, porque para ser prudente tiene que temer al Señor. Ahora, muchas veces nos encontramos con decir qué difícil que es ser prudente, qué difícil que es llegar a ese punto de poder considerar a otra persona o a uno mismo, decir qué prudente que es esta persona. Y nos vemos con el desgano de no forzarnos a buscarla. Pero Proverbios sigue diciendo de que para todos los que pensamos de que la sabiduría es inaccesible, que esto no es así. Podemos adelantar al versículo 20 del capítulo 1, dice: la sabiduría clama en las calles y deja oír su voz en las plazas. Clama en los principales puntos de encuentro, a la entrada de la ciudad, expone sus razones. De una forma poética, te está diciendo que la sabiduría no es inaccesible, está al alcance de la mano. Pero ya vamos a ver más adelante cuál es el problema con querer ir a buscar esa sabiduría. Después vemos en el capítulo 2 de que la sabiduría, si lográs alcanzarla, si la buscas y la encontrás, tiene beneficios. Tiene beneficios que son muy prácticos. En el capítulo 2, versículo 9, que el encabezado de mi Biblia por lo menos, dice los beneficios de la sabiduría. De la otra Biblia, la que usé para estudiar, esta no. Dice: así entenderá, bueno, no lo vamos a leer porque es mucho, pero el versículo 9 en adelante, el versículo 9, el 12, el 16, te habla de que te va a ayudar a salvarte del juicio, y vamos a ver que no solamente de un juicio humano, de un castigo penal, digamos, te va a salvar de la mala compañía, te va a ayudar a poder elegir bien tus compañías, y te va a salvar de la mujer inmoral. Y es algo que Proverbio hace hincapié en muchos capítulos. Podemos hablar de la pareja que te va a acompañar toda tu vida. Y hace mucho hincapié en buscar esta persona y que sea la idónea, vamos a decir, la ideal, o por lo menos que no sea la inmoral. Y después nos va a dar motivos para buscar la sabiduría en el capítulo 3, versículo 13. Dice: dichoso el que halla la sabiduría y encuentra la inteligencia, porque son más provechosos que la plata y sus frutos más valiosos que el oro. Y acá podemos detenernos un ratito como argentinos y pensar, decir, está bien, es más valioso que la plata. Y el argentino que sabe, que reniega todos los días con la plata, sabemos que tiene un valor muy grande. La sabiduría, si lo comparamos así, es más importante que la plata. Para el que reniega para conseguirlo, entonces es mucho más valioso. Pero, ¿qué cosa hay que el humano, en general, la persona, quiera más que la plata?
Durante años y años ha habido guerras y problemas, y la base del problema casi siempre ha sido el poder y el dinero. Y acá está diciendo, la sabiduría es más importante que el poder y la plata. En el versículo 15 es la última referencia, porque podríamos hacer esto hasta el capítulo 31, pero vamos a hacer hasta el capítulo 15. Capítulo 15 nos habla de que la persona que alcanza la sabiduría es una persona que es fácil hablar con esa persona, da gusto hablar con esa persona. Capítulo 15, versículo 23, dice, el hombre es feliz cuando sabe responder, y qué buena es una respuesta oportuna. Para el entendido, la vida es un camino ascendente a lo que lo aleja de caer en el sepulcro. Y podemos ver acá que la persona que alcanza sabiduría es bueno escucharla, porque se puede mantener una conversación con esta persona. ¿Por qué se puede mantener una conversación con una persona que es prudente, que es sabia, y no con una persona que es necia? Y ahora vamos a arrancar con los puntos de los necios. En el capítulo 12, versículo 15, justamente nos dice por qué es que con una persona sabia se puede conversar y es interesante hablar con una persona sabia y no con un necio. 12:15 dice, el necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. O sea, el necio nunca vas a poder tener una conversación, un diálogo con esa persona. Por lo general va a ser un monólogo en donde vos vas a exponer lo que pensás y la otra persona te va a refutar y se va a enojar y van a discutir. Hasta el punto de que cuando veíamos en 4:15, en apologética decía, no vale la pena discutir con un necio, no respondas al necio según su necedad. No podés hablar con una persona necia, porque lo que vos le digas no te va a escuchar. Ahí debajo del 15 al 16 dice, el necio al instante revela su enojo. Y vemos otra característica de una persona que está llevando una vida de esta manera, imprudente. Es enojona, es iracunda y siempre piensa que tiene la razón. Y vamos a ver un punto que es el centro de por qué no podemos discutir con una persona que es necia, o es muy difícil discutir con una persona que es necia. El versículo 28 dice, en el camino de la injusticia hay vida, no hay en su camino lugar para la muerte. Perdón, ese no es. Se me fue el versículo, mil disculpas, acá está. Ninguna adversidad sobreviene al justo, pero todos los males caen sobre el impío. Bueno. Y hay un versículo que no lo noté, que es el que estoy buscando, pero no lo voy a seguir buscando porque voy a perder mucho tiempo, que dice que el necio es feliz en su necedad. Él vive en su necedad de forma contenta, él está contento de pensar que tiene la razón sobre todo y pensar que siempre el otro está equivocado y poder discutir, porque es una persona iracunda que le gusta discutir de forma violenta, le gusta el chisme, le gusta poder destruir lo que pueda destruir. Esto es la característica de una persona necia. Y hay un último característica que vamos a ver. El 17:10 dice, gana más con un regaño quien es inteligente que lo que gana el necio que recibe sin azotes. Muchas veces la única forma de enseñarle al necio es dejarlo que se dé la cabeza contra la pared para que él pueda ver por sí mismo que estaba equivocado. Pero bueno, lo que quería hacer era un pantallazo para que tengamos en mente cuál era esta persona necia y cuál era esta persona prudente, que estaba el pasaje principal, que ahora vamos a volver a Mateo, que estaba tratando de ilustrar Jesús cuando decía, a esta persona la voy a comparar con una persona sabia, que lo que era una persona que teme a Dios, una persona que sabe hablar, una persona que busca la sabiduría, que sabe que es preciosa la sabiduría, sabe que es preciada la sabiduría.
Del otro lado, una persona necia, una persona violenta, iracunda, que no se puede hablar, que piensa que siempre tiene razón. Entonces, con esto en mente, volvemos a Mateo. Mateo 6, versículo 24. 7, perdón. Mateo 7, versículo 24. Y volvemos a repetir la historia. A cualquier persona que oye estas palabras y las pone en práctica, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense el versículo 25 que dice: cayó la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Es casi idéntico al 27 que repite lo mismo, y la única diferencia es esta. En la casa de la persona sabia, dice, esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. En el 27 dice, la ruina fue estrepitosa. Entonces, podemos pensar de que tanto la persona necia como la persona sabia va a tener problemas, va a tener situaciones, circunstancias que quieren mover los cimientos de su casa o de su vida. Y esto es una generalidad para todos. Cualquier ser humano en algún momento se pregunta ¿para qué existo? Empieza a replantearse su identidad como persona. Le tiene cierto pavor o se preocupa por la salud, por la posible muerte. Se preocupa por la falta de dinero. Se preocupa por las pérdidas personales. Se preocupa porque de alguna manera, en mayor o en menor medida, ¿qué pensará el otro de mí? Son cosas que, esté donde esté la casa, van a golpear a la vida de uno. Y acá tenemos dos formas de pasar estas situaciones. O se cae a pedazos nuestra vida y es grande nuestra ruina, o nos mantenemos firmes. Y vemos que la diferencia, y para poder remarcar la diferencia vamos a ir al pasaje paralelo que está en Lucas, ahora sí, 6:46. Y empezamos por lo que va a ser la clave o la distinción entre estos dos grupos. En el capítulo paralelo de Mateo lo mantiene aparte en la historia por subtítulos, en realidad, porque esos se agregaron después, pero se mantiene aparte. Pero en Lucas lo meten dentro de la misma historia y empieza como debería empezar. Jesús diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que le mando a hacer? Les voy a decir con quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Es como quien al construir una casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de una inundación, si el río golpea con ímpetu, la casa no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como quien construye su casa sobre el suelo y no le pone cimiento. Y el río, al golpea con ímpetu la casa, la derrumba y la deja completamente en ruina. Y lo importante, cómo expresa el esfuerzo de la persona que quiere realizar su casa sobre la roca. No hace un pocito y busca dónde hay una piedrita y cuando la encuentras en su casa. Cava, encuentra una piedra y busca una más grande para que su casa sea más fuerte. Quien ha construido sabe que hacer los cimientos es la parte menos grata de construir. Cavar, armar, después rellenar lo que cavaste, parece un trabajo interminable, pero esa termina siendo la base de que la casa sea duradera.
Acá vemos que Lucas hace el énfasis correcto. Muestra el énfasis que Mateo no estaba mostrando. No es buscar de forma rápida un lugar donde la casa más o menos quede firme. Es cavar, cavar y cavar hasta encontrar la roca para poder, a partir de esa roca, edificar la casa. Y esto va a dividir a las personas en dos grupos. No solo la persona necia que por no trabajar, por no esforzarse, por no buscar, hace su casa directamente desde el suelo y bueno, si viene una tormenta la rompe y lleva su vida a riesgo de romperse todo el tiempo, de quebrantarse todo el tiempo, sino que vemos a personas que deciden no estar con Dios, deciden no obedecer a Dios. El pasaje clave o el pasaje que distingue, bueno, acá en Lucas va a ser el 46, que dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Y en Mateo 6:21, también lo repite y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el principio que va a dividir a una persona sabia de una persona imprudente. La que obedece, la que escucha y obedece, y la que escucha y no obedece. Y lo interesante de este pasaje es que si lo leemos rápido, podemos decir, bueno, el incrédulo es la persona que no obedece y hace su piso o su casa sobre el suelo y no cava y no busca los cimientos. Pero Jesús le está hablando a dos tipos de personas que tienen otra cosa en común aparte de realizar la casa. Los dos tipos de personas han escuchado y los dos tipos de personas pueden estar adentro de la iglesia. Estos dos tipos de personas que tenemos no es los que venimos a la iglesia y los que están de la puerta para afuera. Es los que escuchan y obedecen y los que escuchan y no obedecen. Por eso uno de los pasajes que en los evangelios que me parecen más duros y más chocantes son justamente estos dos pasajes. Porque el día que mueran, Jesús ilustra la situación. Dice, van a ir y van a decir, Señor, Señor, en tu nombre fuimos todos los domingos a la iglesia, en tu nombre servimos, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Dice, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí, obreros de maldad. No se trata de una vida de actividades para cumplir un estándar o para cumplir una obligación social. Eso se llama club social. Y la iglesia se caracterizó toda la vida por ser viva, en donde tenemos que esforzarnos para poder buscar este punto de agrado, de ser prudentes, de ser sabios. Descansamos en que, aunque no vamos a ser nunca lo suficientemente sabios, aún así no logramos defraudar a nuestro Señor. La semana pasada hablaba Diego de que somos un desastre, pero siendo el gran desastre que somos, a Dios no lo defraudamos. Pero en agradecimiento deberíamos esforzarnos en vivir una vida santa. Dentro de las características, si pensamos en las historias, la característica de la persona sabia y de la persona imprudente, si pensamos en la historia que Jesús relataba para poder contar a la multitud y graficarle un poco cómo era la situación, vemos que hay otros pasajes que nos ayudan a ilustrar o a pensar en mayor medida de esto. Por ejemplo, podemos ver el pasaje del tesoro y pensar que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y podemos pensar que si nuestro tesoro no está en obedecer a Cristo, es porque tenemos el tesoro desviado
de la cosmovisión cristiana. Entonces, podemos pensar que lo importante, lo más importante para la iglesia, tiene que ser conocer y obedecer a Cristo. No digo con esto de que no tengamos dificultades y que no tengamos errores que todos los días tenemos que ir superando uno a uno. Digo que la vida del cristiano se va a caracterizar por una lucha constante para poder achicar esos errores y para poder dar más gloria con su vida a Dios. Somos pecadores por naturaleza y vamos a seguir errando. La cuestión es errar lo menos posible y no tener una vida en donde lo natural, lo normal, sea pecar. Porque de esta manera estamos dejando en evidencia, y no para con nosotros, no para con los demás, sino para con uno mismo, de que no estamos en el camino del Señor. Y tendríamos que revisar nuestra vida. Sugel, en una prédica, dice, hablando de esto justamente, habla de que hay dos tipos de peligros para la iglesia. Los falsos maestros son uno de los peligros, de los cuales Diego, con toda la saga de Pedro, habló muchísimo de los falsos maestros. Y tenemos un segundo peligro, que es igual de grande o de peligroso, que son los falsos profesantes. Tenemos que pensar a la iglesia como un lugar donde hay lugar para el evangelio. De chico me crié en una iglesia en donde si vos estabas en la iglesia se daba por sentado de que eras santo, salvo y tenías una coronita en la cabeza. De grande, aprendiendo un poco más en la escritura, me doy cuenta de que la iglesia, si bien es un lugar, como decimos, que el cristiano viene a compartir, a vivir en familia, a mejorar con el hermano, para que el hermano me ayude a mejorar, para yo ayudar al hermano a mejorar. Encontramos que también en la iglesia hay personas que todavía no conocen a Cristo. Y encontramos este tipo de personas que pueden decir qué bueno que es la idea de lo que se está predicando, qué buena cosmovisión que tiene el cristianismo, pero no lo obedece. Y eso no es ser cristiano. Venir a la iglesia no es ser cristiano. Obedecer a Cristo es ser cristiano. Los invito a Juan, capítulo 15, versículo 9. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vemos que Jesús le está diciendo de que tienen que obedecer para permanecer en su amor. Este es el punto clave que determina qué grupo vamos a ser. Si estás viendo el cristianismo como una cosmovisión agradable, pero todavía no has logrado meterte en esa cosmovisión, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo porque el Señor, la gracia del Señor no se ha acabado. Todavía estamos vivos y no estamos en plena gloria. Hay tiempo de arrepentimiento, hay tiempo de buscarlo. Pero para quienes sí buscamos obedecer al Señor, vamos a ir a Romanos 12 un ratito. Romanos 12, versículo 1. Y 2. Así que, hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Acá tenemos la responsabilidad del cristiano real, del cristiano auténtico. ¿Cuál es? Presentar nuestra vida como un sacrificio vivo. El cristiano sirve. El cristiano que no sirve, no sirve. No sé qué predicador lo dijo, pero lo escuché varias veces. Entonces, primer punto, presentarte como un sacrificio vivo. Tu vida no es tuya. Tu vida es del Señor y es para la iglesia. Y el segundo punto, transformarse por medio de la renovación de su mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y acá está el hecho de por qué la gran mayoría fracasa en ser sabio, vamos a decir, o en buscar la prudencia. Porque hay que transformarse por medio de la mente. Y esto requiere estudio, requiere no poder ver el partido que tenía ganas de ver el sábado de la tarde, sino ponerme a leer, a estudiar, a buscar qué es lo que Dios pretende de mi vida y de la iglesia para poder vivir con mis hermanos. Esto requiere un esfuerzo de horacillas buscando qué obedecer, porque la historia sería demasiado linda decir, bueno, tengo que obedecer al Señor. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que obedecer al Señor. Todos estamos de acuerdo en que su señorío merece obediencia. Pero lo que tenemos que estar todos de acuerdo también es en qué cosas hay que obedecer. Y las cosas que hay que obedecer están en la Biblia. Entonces, son dos formas de vivir la vida de forma diferente. Una, con un agrado superficial o directamente sin conocer la Escritura y desobedeciendo o viviendo su vida como se le antoje. Esta es la casa que se cae. Y si no, tenemos la otra manera de vivir, que es una vida en donde puedo sustentar mi vida, mis decisiones, mis proyecciones en las Escrituras y decir, vivo así porque Dios me pide que viva así. Y vemos estos problemas que azotan a todo el mundo. Y cuando empezamos a ver la lista y leemos la Biblia, decimos, no me falta identidad. Yo soy hijo de Dios y estoy para darle gloria. Ya no le tengo miedo a la muerte, porque tengo un Dios que me dice, si me enfermo, pedile a tus hermanos que oren por vos. Ora y pedime sanidad. Y si no te sano, te venís conmigo. Y puedo repetir con una madurez que tal vez no tiene todo el mundo. Puedo repetir lo que dijo Pablo. Si me muero, es ganancia, porque me voy con el Señor. No le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a los problemas de salud. No me falta identidad. Entiendo de que puedo vivir con escasez y que si tengo escasez en mi vida es porque Dios le permite, porque Él es soberano. Obvio, tenemos que trabajar y ser diligentes. No hay lugar en la Biblia para aprobar la pereza. Dios no aprueba al perezoso, pero te dice, trabaja, pero no te preocupes. Porque el que manda soy yo soy el soberano. Yo cuido los pajaritos de la tierra, ¿cómo no te voy a cuidar a vos? Vemos que cualquier pérdida personal o queja o crítica que podamos tener de cualquier persona pierde valor, porque yo ya no me reflejo más ante la sociedad, sino que me reflejo ante Cristo por medio de la palabra. Y busco ser más parecido a lo que Cristo quiere, no a lo que la sociedad quiere que yo sea. De esta manera es una ilustración solamente de cómo fundar la casa en la roca permite vivir en paz, sabiendo que esa construcción no se va a caer, porque esa construcción es eterna. A fin de cuentas, son dos tipos de personas. Podemos repetir con Isaías, el último pasaje que los invito a buscar, Isaías 29:13.
El Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su fe está lejos de mí. El temor que de mí tienen no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Que no seamos este grupo de personas, que podamos adorar a Dios y que no sean solo nuestros labios quienes adoren, sino que sea nuestro corazón y nuestra vida. Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el temor al Señor es obediencia a Él. Que podamos tener una vida en lo que la obediencia sea la característica del cristiano. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque nos has mostrado las Escrituras y están al alcance de la mano para enseñarnos a ser prudentes, papá, para poder vivir una vida en la cual no tengamos arrepentimiento, Señor, sino que podamos gozarnos, papá, en obedecerte. Ayúdanos a ser humildes para poder obedecer tus verdades. Ayúdanos a ser dispuestos, a estar dispuestos, Señor, a sentarnos a buscar en tu palabra estas verdades, Señor, que debemos obedecer. Ayúdanos, Señor, a hacer esta casa que no le importa cavar profundo y buscar la roca, Señor, con tal de poder cimentar su vida, Señor, en vos. Te damos las gracias, papá. En nombre de Cristo Jesús. Amén.